A ver, tengan buen día todos. Mm, de momento, por lo menos esta parte que voy a decir ahorita, la haré un poco rápido porque acabo de grabar una hora de video que al final no grabé. Así que eh, eso enoja mucho, ¿verdad? Aparte de que me van a ver un poco paranoico revisando a cada momento si estoy grabando o no, para que no vuelva a pasar lo mismo, porque sí, fue una hora que estuve explicando algunas cosas y fue en vano. Bueno, para comenzar, pues nuevamente buen día y decirles que vamos a empezar con cosas demasiado básicas en base a las respuestas que nos han dado. Alrededor de 30 personas contestaron la encuesta que les lanzamos ayer y entonces, como se pueden fijar en cada una, la verde es la más importante. No conozco nada acerca del tema. O sea, y cuando dicen nada, es nada. O sea, tenemos personas en el curso que no saben qué es una variable, que no conocen nada acerca del tema de los if-else, no conocen nada acerca del tema tampoco de lo que son los for. Entonces, de momento, no podemos adelantarnos a hacer otras cosas, ¿verdad? Sin, sin primero abordar esos temas que son sencillos para las personas que sí de verdad están un poco más mal que los demás. Aparte del hecho de que em, hay personas que, por ejemplo, en la última pregunta nos indicaron que no saben mucho, qué cosas les cuestan y les cuestan algunas cosas bien simples, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay una compañera que indicó que está perdida con la materia, que le confunde y que le da un poco de pena, pero no lo entiende. En su caso, indicarle que si de verdad no entiende, que está demasiado perdida, se supone que lo que vamos a hacer ahora es para contrarrestar eso, ¿verdad? Para cambiar eso y que no sienta ningún tipo de pena en acercarse a los dos administradores que vemos ahorita del grupo de programación para hacer cualquier tipo de consulta. Eso y o por medio de preguntas cuando se suman los videos, etcétera. Que no tenga ningún tipo de pena, que nosotros no la vamos a juzgar, sino que más que todo ayudar. Si no entendió algo en este momento, que lo haga saber de todo lo que se va a hablar. Este, para, ¿qué otra cosa iba a decir? No me recuerdo. Ah, sí, dado a estos casos que hay personas que no saben cosas muy básicas, vamos a empezar desde lo más simple, realmente desde lo más simple. Así que si hay personas que no saben lo que vamos a estar a punto de abordar, eh, que lo salten, ¿verdad? Bueno, al revés, perdón. Este es de lo que les conté ya, de que grabé una hora de por gusto. Que si hay personas que no saben del tema, que les va a servir mucho para reforzar, así que aunque sepan del tema, pero tal vez hay una que otra cosa no sepan, ¿verdad? Puede ser que se mencione algo aquí que no sepan, lo van a saber. Entonces no está de más que, aunque ya sepan algunas cosas de lo que se va a hablar, que lo vean, ¿verdad? Eso, o aparte también, porque si ya saben demasiado y en algún punto yo o alguno de los compañeros que me estén apoyando se equivoquen, pues que nos lo hagan saber también. O sea, es muy importante, ¿verdad? Porque recuérdense que nosotros no somos tampoco unos dioses, ¿verdad? De la programación y tal, por estilo. De hecho, o sea, estamos casi igual que ustedes, por así decirlo. Nada más nos cuesta entender un poco menos, entonces tenemos algunas bases también. Así que si en algún momento cometemos algún error, sería de mucha ayuda que alguna persona que sepa nos lo diga, ¿verdad? Nos lo corrija. Y nosotros vemos después cómo se los hacemos saber el error que tuvimos, si es alguna corrección de algo que dijimos, ¿verdad? Por otro caso, también se aceptan sugerencias de cualquier tipo, si algo no se entendió, etcétera. Son bienvenidos cualquier cosa, ¿verdad? Ya sea por mensaje privado, ahí tienen los números en los últimos mensajes que han enviado en el grupo de WhatsApp o en los comentarios cuando se postee el video. También cabe mencionar que como ya saben se va a hacer un video en vivo. Entonces ese video en vivo se va a hacer el día y la hora dependiendo de lo que ustedes llenen de encuesta. Aparte del hecho de que se va a hacer, digamos, si algo no queda claro en estos videos que yo voy a subir en estos días, espero, este, se lo pueden preguntar a él también ese día en vivo. Cualquier duda de estos temas, repito, de estos temas, porque no vamos a ver matrices, lógica, a raíz, si no saben, algunas personas no saben manejar un ciclo for o que es una variable o un if, ¿verdad?
Entonces, hay que comenzar desde el principio. Entonces, que hagan preguntas respecto al tema en el en vivo, ¿verdad? Los estos temas que vamos a estar abarcando por semana. Y creo que es lo más importante. Quiero revisar si está grabando. Pausa. Ok, está grabando. Entonces, una vez aclarado eso, pueden hacer las preguntas correspondientes en privado o el día de la clase en vivo. Ahí vamos a estar con gusto tratando de apoyarlos en lo que no quedó claro en estos videos. Si algo no quedó claro, ahí lo pueden hacer saber directamente, se lo vamos a explicar ahí de una vez, ¿verdad? Em, para empezar, lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago. Bueno, em, para empezar, yo ya tenía hecho algo, pero bueno. eh, en sí puede haber personas que no sepan ni siquiera qué es programar. Básicamente, programar es darle instrucciones a la computadora, como, pero no de la manera tradicional. O sea, si vos le decís a un amigo, mira, tráeme, encendeme la tele, entonces vos le estás indicándole que te encienda la tele, ¿verdad? Y él te va a entender porque es un lenguaje que ambos saben. Entonces en programación se hace lo mismo. A la computadora se le dan indicaciones que la computadora procesa y realiza. Para eso sirve el procesador de una computadora. Entonces, eso es programar básicamente, dar indicaciones a la computadora. Entonces, ¿cómo se hace eso? Por medio de líneas de código. En este momento la computadora no tiene ninguna indicación, entonces por ende no va a hacer nada en el programa. Em, pero programar en esencia es eso, dar indicaciones a la máquina, pero de una manera específica, ¿verdad? Por eso hay diferentes lenguajes de programación. En este caso es Java. Cada lenguaje sirve para diferentes cosas en concreto. En este caso, el fuerte de Java es la programación orientada a objetos, que es lo que se nos va a venir próximamente en las evaluaciones, ¿verdad? Entonces, pues eso sería algo muy importante que creo que tendrían que saber, que programar es darle indicaciones a la computadora para que la realice, básicamente, es darle tareas, de indicarle quiero que hagas esto y la computadora lo procesa, entonces lo hace y ya, ¿verdad? A través de las líneas de códigos, que básicamente comienza desde esta parte de acá. Comienza de aquí y termina hasta esta llave de acá. Bueno, en sí sería esta porque lo que evalúa es todo lo que está aquí adentro, pero bueno, evalúa todo lo que está aquí adentro, entonces ese código es lo que la computadora hace. Entonces, una vez medio aclarado eso, quiero, creo que más de alguna persona, ojalá que me equivoque, pero por si acaso, creo que tal vez hay personas que no saben cómo manejar, eh, cómo manejar los directorios, ¿verdad? Porque si en algún momento, digamos, creo que algún compañero dijo que no sabía dónde había guardado el archivo a la hora del parcial. Entonces vamos a tratar un poco eso antes de empezar con el tema de variables. Primero lo que vamos a hacer es crear una variable. Quiero revisar. En efecto está grabado. Eh, Vamos a crear un nuevo proyecto. Entonces, de momento no le presten atención a esto de acá, sino que vamos a de una vez Java Without y Java Application. No necesitan saber más que eso de momento. Ahora bien, la ruta. En este momento, como les había dicho, yo había comenzado a grabar esto desde antes, que no se guardó. Ya había hecho este paso, pero bueno, vamos a ver acá. Sí, bueno, pueden fijarse que la ruta de donde se va a guardar dice en Project Location. Es mis documentos a una carpeta que se llama Debian Projects y aquí le puse parcial 3. Vengo yo y bueno, en esta forma de acá tenemos las diferentes directorios más comunes que tenemos en el equipo, ¿verdad? De fábrica, se podría llamar así. Los programas de NetBeans se guardan en una carpeta, en la carpeta documentos, dentro de ahí hay una carpeta que se llama NetBeans Projects. De fábrica, NetBeans guarda aquí absolutamente todos los programas que vayamos a realizar. Entonces yo les recomiendo que para llevar un mejor orden, nosotros le digamos nosotros creamos una carpeta aparte por parcial.
para después encontrar, la verdad, digamos en este caso, como ya utilice el ejemplo del parcial 3, digamos que estamos haciendo el parcial 4 en este momento, entonces en este botón de aquí dice Create New Folder, le damos ahí y automáticamente se crea una nueva carpeta. Venimos y le ponemos un nombre que le vamos a llamar parcial 4. Entonces lo guardamos con Enter y se acaba de crear la carpeta dentro de documentos NetBeans Projects. Entonces en este momento si nosotros seleccionamos esa carpeta y le damos a abrir, el directorio habrá cambiado y ya no es documentos NetBeans Projects parcial 3 donde se va a guardar el archivo, sino que se va a guardar en documentos NetBeans Projects parcial 4. Eso es para las personas que tal vez no sepan cómo jugar con los directorios para tener un mejor orden de dónde van a quedar las cosas guardadas, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo ya después ya nada más vengo a mis documentos, eh, documentos, NetBeans Projects, y aquí está ya creada la carpeta parcial 4 y aquí se va a guardar lo que voy a hacer ahora. Y ahí solo se convierte a RAR, etcétera, etcétera, pero ya sé dónde está guardado específicamente. Project Name. En este momento le vamos a abarcar algo que se llama, bueno, que son buenas prácticas de programación. Con eso nos referimos a que en sí casi todos los que se dedican, bueno, todos los que se dedican a la programación y se hacen llamar buenos programadores la siguen. Que es que hay un orden en las cosas, ¿verdad? Entonces, en un nombre de un proyecto no es bueno ponerle, ¿cómo se llama? Por ejemplo, en primer proyecto. Esto se considera un desorden, ponerle así tal cual, primer proyecto. Para crear el nombre de un proyecto que nosotros vayamos a hacer, siempre se recomienda guardarlo con la primera letra de la palabra en, en mayúscula. O sea, en este caso sería primer eh, proyecto. Esta sería la mejor manera de guardar un archivo con un nombre adecuado, que nosotros cada vez que agregamos esto de acá consta de dos palabras, ¿verdad? Cada vez que nosotros vayamos a agregar una nueva palabra, que se le ponga que comience con letra mayúscula dicha palabra. Entonces, en este caso, esto se le conoce como un buen nombre para nuestro proyecto. Es una buena práctica de programación que todos los programadores sugieren. En dado caso que como el ingeniero nos pone a nosotros de poner nuestro nombre, ¿verdad? En este caso sería RC, este sería por mi carnet. Entonces vean acá que yo lo inicié con la primera R mayúscula porque es la primera palabra del no, de la primera letra de la palabra. La primera letra de la palabra siempre se acostumbra a iniciarla con mayúscula. Entonces en este caso vamos a ponerle como primera clase. Si se fijan acá, yo había creado una que se llama primera clase de refuerzo.java. Entonces, lo vamos a llamar esto nada más primera clase. Entonces, para que se fijen que cada vez que entra una nueva palabra en juego, se inicia con la letra mayúscula. Eso es algo que deben de aprender, ¿verdad? La vamos a finalizar y en este momento se está creando el nuevo proyecto. Ahora bien, ya se creó el nuevo proyecto que se llama primera clase. Em, bueno, si no me equivoco, creo que acababa de crear el proyecto. Y no sé si ya les había dicho los de... Bueno, tuve que cortar porque no me recordaba si les había explicado algo y parece que lo hice al inicio del video. Prosiguiendo. Bueno, ya que les mostré la correcta forma de crear el nombre de un archivo, de un trabajo, de un proyecto, eh, que es básicamente que cada vez que ustedes vayan a poner una palabra, esa palabra inicie con mayúscula y lo demás en minúscula, vamos a proceder a las variables. ¿Qué es una variable? En sí, una variable es un espacio en memoria que se utiliza para guardar datos. O sea, no es lo mismo decirle, bueno, en sí, es básicamente eso, ¿verdad? Como que si ustedes tengan una memoria USB, digamos, la memoria USB para qué le sirve. Es un dispositivo que tiene un almacenamiento predeterminado y que se utiliza para guardar cosas, canciones, películas, música, lo que sea, ¿verdad? Pero le sirve para guardar. Entonces,
algo que van a utilizar después. Las variables son exactamente lo mismo, tienen la misma funcionalidad, son un espacio de memoria en programa, son espacios de memoria que se utiliza para guardar contenido que después vamos a utilizar nosotros como programadores. La mejor forma de hacerles ver que es una variable quizás sería, o el mejor ejemplo, cajas. Hagan de cuenta que ustedes en sus casas tienen cajas. En las cajas ustedes guardan lo que son retratos, fotos, cuadernos, música, lo que sea que ustedes quieran guardar, ¿verdad? En una caja para posteriormente usarlo. Entonces, si ustedes quisieran ser un poco más ordenados en ese aspecto, podrían tener una caja exclusivamente para guardar películas, una caja exclusivamente para guardar retratos, una caja exclusivamente para guardar fotos, una caja exclusivamente para guardar libros, una caja exclusivamente para guardar cuadernos. De igual forma funciona una variable. Eh, Java, más que todo en sí, porque hay lenguajes de programación en los que no importa el tipo, porque el lenguaje lo interpreta, pero en Java sí es muy delicado en ese aspecto de que hay que indicarle qué tipo de variable es mi variable. Entonces, en un ejemplo de la vida real, por decir, de qué tipo de cosas voy a guardar en mi caja. Entonces, este, quiero revisar algo. Sí, es importante indicarle qué tipo de variable voy a utilizar. ¿Por qué? Porque existen diferentes datos. O sea, como datos podemos tener números, podemos tener texto, podemos tener decimales. Entonces Java es muy meticuloso en ese sentido de que hay que especificarle qué tipo de dato vamos a utilizar. Entonces, ya les expliqué que una variable es un espacio memoria, ¿verdad? Les voy a explicar ahora, o creo que se me está olvidando algo, permítanme. Creo que sí había olvidado mencionarles algo. Una vez, eh, una vez hemos conocido que es una variable, ¿verdad? Que es un lugar en el que vamos a almacenar datos que vamos a utilizar luego. Es importante saber que después hay personas que no saben cómo utilizarla, ¿verdad? O cómo saber cómo la vamos a crear. Creo que vamos a tocar eso después de explicar lo siguiente, la estructura de una variable. La estructura de una variable consta de tres cosas. En sí, ahora que lo veo, son cinco. El tipo de variable. Nosotros tenemos estos diferentes tipos de variable de tipo primitivo. Se les conoce de esa manera, tipo primitivo. Esto es un error gravísimo. Están con mayúscula. Son los tipos de variables que hay. El int son básicamente enteros. ¿Qué abarca esto? Números desde menos infinito hasta el infinito positivo, como lo son menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, hasta infinitamente. Abarca todos esos números. Eh, eh, Hay otro que se llama long, que hace lo mismo, pero en sí concentrémonos en utilizar más que todo estos de momento, porque son como los principales, por así decirlo, los que hacen unos u otros o los que los diferencian. Por ejemplo, entre el link y el long, entre el int, perdón, y el long, básicamente la cantidad de memoria que utilizan, pero eso apréndanlo por su cuenta, o sea, busquen por su cuenta, todo ese tipo de cosas. Hay libros, hay información en internet de todo tipo para eso. Lo que los diferencia es el espacio de memoria que utilizan y la cantidad de datos que les va a permitir ingresar. Por ejemplo, no me recuerdo si llega. Bueno, no toquemos este tema ahorita. La cuestión es esa, búsquenlo por su cuenta. Entonces, el int son básicamente los números, ¿verdad? Desde el menos infinito hasta el infinito positivo. Las variables de tipo double, que son las variables de tipo double, las variables de tipo double son básicamente las variables de tipo decimal. Entonces, nuevamente, de esta hay otro que se llama float, pero vamos a utilizar el tipo double porque no creo que sea necesario utilizar una de tipo float. Utilicemos la de tipo double, em, que son las que trabaja el ingeniero, entonces es más conveniente para colmo.
Entonces, la variable de tipo double son básicamente todos aquellos valores decimales que nosotros vayamos a utilizar. Por ejemplo, 1.1, 3.5, etcétera. Luego están las variables de tipo booleano. Las variables de tipo booleano, cuando me refiero a tipo, cuando dice aquí la estructura que va un tipo seguido de un nombre, seguido de un valor, me refiero, ahorita estamos viendo los tipos de variables que hay, ¿verdad? En el tipo proseguimos con la booleana. La booleana es básicamente una variable que guarda condicionales que solamente son dos. Si algo es verdadero o si algo es falso. Literalmente, eso, si algo es verdadero o si algo es falso. Y la variable char que básicamente guarda caracteres. ¿Qué son caracteres? Pueden ser las letras del abecedario, pueden ser números, lo voy a hacer más ordenado, pueden ser números, pueden ser también símbolos, puede ser cualquier cosa, todo lo que aparezca en el teclado básicamente que se puede escribir es un carácter en resumen. Entonces, la tecla char, perdón, la variable char lo que hace es guardar datos de tipo carácter, o sea, de uno en uno básicamente, si nosotros no, así. Eh, esos son los tipos con los que vamos a trabajar, porque el ingeniero esos trabaja. Entonces, una vez sabiendo qué tipo de variables hay, corresponde hablar cómo saber cuándo ocupar qué tipo de variable, en qué ocasión. O sea, esto es muy sencillo y aquí entra un poco de lógica de programación. Eh, si a mí me están pidiendo que sume dos números, y yo sé que esos dos números, si esos dos números no llevan decimales, entonces obviamente a mí me conviene utilizar una variable de tipo int. ¿Para qué otra cosa se puede utilizar un int? Si digamos, en casos en los que yo sepa que no voy a utilizar decimales, ¿cuándo utilizar una variable de tipo double? Por ejemplo, si a mí en un programa me están pidiendo un, un salario no, no, no es neto o puede ser básicamente $200 con 75 centavos, por así decirlo. O sea, cada vez que nosotros podemos utilizar, eh, ¿cómo se llama? Números con decimales, ¿cómo lo podría hacer eso, verdad? Una suma de salarios, un promedio, ¿cómo lo podría hacer un promedio? Un total de un promedio y así, ¿verdad? O sea, obviamente si a mí me están pidiendo que haga, que calcule, que pida cuatro notas, ¿verdad? Pida cuatro notas y que calcule el promedio, una nota no solamente va desde 1 hasta 10 en números enteros, porque alguien puede sacar 5.1, 5.2, 5.3, ¿verdad? Entonces, obviamente, es de analizar qué me están pidiendo y en base a eso, ya sabiendo yo para qué sirven o qué son cada tipo de variable, identificar cuál es la que me conviene más usar acorde al caso, ¿verdad? En ese caso, si me están pidiendo notas, obviamente es mejor utilizar una variable de tipo double. Ahora bien, las tipos booleanas ya les dije que son básicamente una condición, por así decirlo, en la cual es verdadera o es falsa. Literalmente sus valores solamente son dos, true o false, que eso es traducido al español, verdadero o falso. La variable de tipo char básicamente es eso, ¿verdad? Para guardar caracteres. Entonces, depende del caso, ¿verdad? Que le vayan a pedir, pueden utilizar diferentes tipos de variables. Por ejemplo, para el menú, para crear un menú. Si el ingeniero les está pidiendo, creen un menú que tenga 5 opciones. Obviamente no les está pidiendo la opción 1.1, 1.2, 1.3. ¿Qué sentido tendría aplicar ahí una variable de tipo double? Entonces uno recurre a la int, que son enteros, para decir la opción 1, 2, 3, 4, 5. Entonces es cuestión de analizar un poco, ¿verdad? ¿Qué me están requiriendo para saber qué tipo de variable voy a utilizar? Ahora, en el nombre. Puede ser que hayan personas que les dé problemas esas cuestiones del nombre, ¿verdad? Que cómo hace para, para saber qué nombre poner, etcétera, 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 o cosas así, ¿va? O qué variables van a utilizar. Eso es dependiendo de lo que les vayan pidiendo, o sea, dependiendo de lo que le requiere el ingeniero en un parcial, o sea, ahí van a ir surgiendo las variables conforme el tiempo, o sea, no. Está difícil que se hagan una idea exacta de cuántas variables van a utilizar antes de comenzar a hacer el programa. Está muy difícil, al menos de momento. Entonces, ahí van a ir surgiendo.
cuántas o de qué tipo van a necesitar conforme a la marcha vayan trabajando su programa, ¿verdad? Ahora, respecto al nombre, así como sucede con lo que es el nombre de nuestro proyecto, que lleva una forma específica de guardar el proyecto, de nombrarlo, las variables también tienen un- una forma correcta de escribirse. O sea, en sí, para declarar de qué tipo de variable es, siempre las variables se van a declarar en minúscula. Siempre. Int se declara en minúscula. Double se declara el tipo en minúscula. Float, bueno, vamos a entrar en esta. Char se declara en minúscula. ¿Cuál era la otra? Boolean se declara en minúscula. Todas las variables en la declaración, que es lo primero que hay que hacer, declarar qué tipo de variable es, indicarle a Java qué tipo de variable vamos a utilizar, se hace con letras minúsculas. Esta es la estructura estamos viendo la estructura de una variable y para el tipo de variable siempre va a ir en minúscula. Siempre. Entonces, ahora bien, ya que hemos identificado qué tipo de variable vamos a utilizar, correspondería lo siguiente, ¿verdad? Ponerle un nombre adecuado a la variable. Si a mí me están pidiendo que sume dos números, por ejemplo, no tendría sentido que yo creara dos variables de tipo booleano y que les pusiera esa, o sea, digamos que en ese momento el ingeniero dice, quiero que me sumen dos números. Obviamente hacer yo un boolean que se llame apellido, punto y coma, y un boolean que se llame nombre. Si a mí me están pidiendo que sume dos números por sentido común, no tiene sentido que yo cree dos variables de tipo boolean que son falso y verdadero y que se llamen nombre y apellido. ¿Por qué? Porque no tienen nada que ver con una suma de números. Entonces, eso es ahí donde entra un poco la lógica, ¿verdad? Desde aquí comienza la lógica de programación, en saber qué estamos haciendo, pues por eso es importante que conozcan qué es cada cosa y cómo funciona. Entonces, si a mí me están pidiendo una suma de dos números, obviamente yo voy a utilizar dos variables de tipo int. Int. ¿Y cómo sería su nombre? Obviamente, igualmente, si me están pidiendo una suma de dos números, no sería conveniente llamarle total o DUI o NIT o nacimiento. Nacimiento. ¿Por qué? Porque o sea, a mí no me están pidiendo una fecha de nacimiento. O sea, me están pidiendo que sume dos números. Entonces tengo que buscar un nombre acorde a lo que me están pidiendo o a lo que yo voy a realizar. Entonces, una vez que yo ya he identificado qué nombre le voy a poner a mi variable, es importante saber que lleva una estructura. Por ejemplo, así como el nombre de la clase lleva la primera letra, o sea, la primera palabra con la primera letra en mayúscula, una variable en su nombre lo lleva en minúscula. Por ejemplo, si yo le pongo primer, si yo le pongo primer, la primera letra de esa palabra va a ir en minúscula. Y digamos, si después se van sumando otras palabras nuevas, la correcta forma de hacerlo sería primer, digamos, va a ser número, entonces esa segunda palabra sí va a ir en mayúscula. Primer número, en este caso, ¿verdad? Que tiene dos palabras mi nombre de variable, pero está bien larga, o sea, no es o sea, como cada quien trabaja como quiere, ¿verdad? Si a alguien le gusta trabajar así, decir primer número, está correcto, pero si es muy largo y es muy tedioso para después utilizarla. Entonces, digamos que se llama primer número eh, de la suma. Si se fijan que ahí dice, cada vez que yo iniciaba una nueva palabra, luego, o sea, la primera palabra de ley siempre inicia con minúscula, pero cada vez que yo ingresaba una nueva palabra, comienza con mayúscula. Número, mayúscula, de, mayúscula, la, mayúscula, suma, mayúscula. Esa es la forma correcta de nombrar una variable. Si tiene varias palabras, ¿verdad? Cada palabra nueva que se vaya agregando va a ir con una letra mayúscula. Luego de eso, este nombre no es muy adecuado para una variable. De hecho, a mí me resulta mucho más fácil decir número 1. ¿Por qué? Número 1, porque uno se pone a pensar que es una suma. Sumar dos cantidades básicamente. Entonces, ¿qué estoy diciendo ahí? Dos cantidades. O sea, yo ya sé que como es una suma, no voy a tener un número. Entonces, yo ya sé que aparte del número 1, yo voy a tener un int. Perdón. Voy a tener aparte un int número 2. Este,
voy a tener aparte un número 2. Yo ya sé eso en el momento que me dicen una suma, que voy a utilizar dos variables. Entonces, por eso las nombré uno y 2 para tener un orden, ¿verdad? Es que eso ahí entra un poco también la lógica, o sea, si le están diciendo que van a sumar tres números, obviamente van a necesitar tres variables. Respecto al nombre, ¿verdad? Ahora que hemos hecho ya, ya tenemos, hasta aquí es un error por así decirlo, porque hasta ahora ya tenemos lo que es eh, qué tipo de variable, qué tipo de nombre tiene. Y ahora falta decirle a qué es igual con el símbolo de igual. Cabe aclarar que no es lo mismo decir igual igual que decir igual. El igual igual se utiliza en los números para una comparación. Por ejemplo, decir eh, la variable la variable del número uno es igual a la variable del número 2. Para eso significa, se utiliza el igual igual, para comprobar si algo es igual que lo otro. Entonces eso es una igualación, por así decirlo. Pero solo un igual es una asignación. O sea, yo le voy a indicar que guarde un valor. No le estoy preguntando si es igual o no. Y le estoy diciendo que me asigne un valor. Entonces vamos a decir que la variable número... cabe mencionar algo. Por defecto, en estos casos, nosotros no hemos asignado ningún valor, ¿verdad? Solamente pusimos el tipo y el nombre y un punto y coma para finalizar la instrucción. Este, en esos casos lo que Java hace es guardar como un valor por defecto que no afecte. En el caso de las variables de tipo int, de tipo double, lo que hace es agregarles el valor de cero automáticamente si nosotros no le hemos indicado que tenga un valor. O sea, en este momento mi variable número uno es igual a cero y mi variable número 2 es igual a cero. De momento, porque el cero no es un número que afecte. Pero si se quiere ser más específico, de una vez nosotros le podemos decir número es igual a cero o número 2 es igual a cero. Si nosotros de momento no sabemos para qué, no sabemos qué valor va a tener luego, va. Podríamos hacerle definir de una vez que es igual a cero, porque van a haber ocasiones en las que les va a decir el Java, ¿verdad? La variable no ha sido inicializada. Esta es una correcta inicialización. Darle un valor a una variable, si no la vamos a utilizar todavía, decir entonces que el valor es cero, porque el cero no me afecta en nada a mí. O sea, yo sumo 1 más 0 es 1, no me afecta en nada. Entonces ya tiene un valor inicializado que es 0, pero no, pero está correctamente definido, ¿verdad? O sea, la variable en sí. O en todo caso, se puede dejar de esta manera y ya Java entiende que tiene una variable número 1 y que ahí adentro tiene 0, pero van a haber ocasiones en las que, aunque Java entiende que ahí hay un 0, les va a pedir que la inicialicen. E inicializar es lo mismo que declarar. Entonces vienen y para evitarse de hacer cosas tediosas después, de una vez la inicializan en un valor por default, que en este caso si es una variable de tipo int o double, 0, porque 0 no afecta. ¿Qué pasaría si en caso fuera una variable de tipo boolean? Pues si no me recuerdo mal, si yo creo una variable de tipo boolean que se llame condición, punto y coma, lo que hace Java es asignarle, como yo no le he dicho a que es igual, ¿verdad? Lo que hace Java es asignar el valor de face por defecto, por así decirlo. Pero sería conveniente que entonces nosotros de una vez le digamos que es igual a face. O sea, para tener un mejor orden, ¿verdad? Eh, ¿Cuándo se hace esto? Cuando de momento, digamos, si yo quiero hacer que el usuario me ingrese los dos números, yo no sé qué números me va a ingresar el usuario. Entonces se puede dejar de esta manera o de esta manera. Pero es más ordenado hacerlo diciéndole una vez un valor por default, porque ya después, si nosotros le decimos ya al usuario que ingrese un número, para guardarlo en la variable número uno, el valor de cero va a cambiar al número que ingresó el usuario. Pero, o sea, ya va a ser como más, por así decirlo, o sea, la variable va a cambiar al valor que el usuario ingrese, ¿verdad? Pero no le va a haber afectado en nada que haya un cero, pero va a estar declarada correctamente. O sea, bueno, entonces, prosiguiendo, esos son los valores que agrega por defecto si nosotros no le damos un valor. Pero ahora bien, ¿qué es lo siguiente cuando nosotros decimos que una variable es igual a algo? Asignarle un valor. Que aquí entramos a lo que me adelanto un poco quizás con decirles lo anterior. Pero ahora que va en la estructura, tipo
Prosiguiendo, entonces la variable en su estructura en sí lo que lleva es el tipo de la variable, qué nombre tiene la variable, a qué va a ser igual y el valor al que va a ser igual. O sea, con el igual estamos indicando que va a ser igual a algo, pero a qué va a ser igual al valor que nosotros le asignemos. Entonces, esta es la estructura de la variable. Entonces, de momento nos falta asignarle el valor a nuestra variable y el, el respectivo punto y coma, que lo que hace el punto y coma es básicamente indicarle a Java que ha finalizado la instrucción. O sea, venimos ahora y le asignamos un valor, ¿verdad? Obviamente que si es una variable de tipo entero, no sería conveniente decirle esto, ¿ve? Wilson, no sería conveniente guardar mi nombre, que es algo, una cadena de caracteres. ¿Por qué? Porque una cadena de caracteres es texto. Entonces, si nosotros tenemos una variable de tipo entero, conviene guardar, o es lo que hay que hacer, guardar valores de tipo entero. Entonces, digamos que nuestra variable número uno va a ser 2. Entonces, ahora como es una suma, ¿verdad? Nuestra variable no, vamos a crear una segunda variable que se llama número 2, que va a ser igual a 3. Punto y coma. Hasta aquí ya hemos finalizado la declaración de una variable correctamente. Si en un caso futuro, digamos, a mí me pidieran una suma donde el usuario ingrese dos cantidades, dos números y sume esos números que el usuario le ha ingresado, entonces en ese caso correspondería dejarlo de esta manera, los dos números. Se puede hacer más bien, pero es más recomendable inicializarla con un valor de cero. O sea, para que no afecten nada, ¿verdad? O sea, se puede hacer de las dos maneras, pero es un poco más recomendable hacerlo de esta forma para llevar un control, ¿verdad? Entonces, hasta aquí ya hemos declarado correctamente unas variables. Ya repasamos cuál es su estructura, cuál es la forma correcta de hacer un nombre, cómo asignarle un valor, ¿verdad? Lógico, porque no le podemos asignar texto a una variable de tipo entero, así como tampoco le podemos asignar 1.1. ¿Por qué? Porque 1.1 es algo decimal. Para ese caso, si queremos asignar 1.1, tendría que ser un double, una variable de tipo double, que eso es básicamente un decimal. Como es int, vamos a volver a los valores por defecto. 3 y 2. Ahora bien, las variables son el espacio memorial que se utilizan para guardar datos, ¿verdad? Entonces, en efectos prácticos, ¿de qué me sirve a mí guardar datos? Pues utilizar esos datos. Si yo tengo un número 2 y un número 3, yo esos números los puedo sumar, multiplicar, hacerle cualquier tipo de cosa, ¿verdad? Tengo un ejemplo sencillo. Entonces, algo que se me había olvidado comentarles. Java trabaja de la siguiente manera. Eh, Son, como les mencionaba, programar es darle instrucciones a la computadora. Entonces Java viene y comienza a verificar qué instrucciones hay. Java viene y llega a esta línea de código 8. Aquí encontró texto. Entonces viene Java y Java no lee de derecha a izquierda, sino que Java lee de derecha, no lee de izquierda a derecha, sino que Java lee de derecha a izquierda. ¿Cómo es eso? O sea, cuando Java viene a la línea número 8, comienza y aquí detecta un punto y coma, que es donde se finaliza la instrucción. Entonces viene Java y dice, aquí hay un valor de 2 que es numérico. Entonces vengo yo, viene Java y después lo que encuentra es un igual. Entonces Java dice, hay un valor que es 2 y me están diciendo que yo lo asigne con este igual a una variable. ¿Y cuál es el nombre de esa variable? Número 1. Entonces esta variable número 1 viene Java y para lo siguiente dice, es de tipo entero. Entonces ahora Java ya sabe que tiene una variable de tipo entero, que su nombre es número 1 y que el valor de esa variable de tipo entero, que su nombre es número 1, tiene un valor de 2. Entonces Java ha asignado el valor de 2 a la variable número 1. Pasa a la siguiente línea de código que es la 9. Entonces viene Java, detecta un punto y coma. Entonces el punto y coma indica el final de una instrucción, básicamente. Entonces la instrucción aquí es crear una variable. Entonces viene Java y detecta una instrucción, ¿verdad? Viene y lee el valor de acá, dice, hay un 3 aquí. Luego después detecta un igual, dice, entonces a mí me están diciendo que asigne el valor de 3 a la variable número 2, que esa variable número 2 es de tipo entero. Entonces ahora Java ya sabe que tiene una variable de tipo entero que se llama número 1, que es igual a 2, y también sabe que tiene una variable de tipo entero del número 2 que es igual a 3, pero Java lo hace de derecha a izquierda. Ahora bien, después de esto, como ya después no hay más instrucciones, llega esta parte de aquí y finaliza el programa porque no le hemos indicado nada más.
Básicamente lo que hace es ir desde arriba hacia abajo. Si aquí hubieran como 25.000 líneas de código, por poner un ejemplo, y aquí hubiera código, Java va línea por línea analizando qué hay para ejecutar las instrucciones que nosotros le hemos dado. Entonces, de momento, digamos que nosotros queremos hacer una suma. No voy a utilizar el GObjectPaint porque quiero tocar el tema de las clases después, que es una clase. Eh, y ahorita no es correspondiente y no es muy necesario utilizar un GObjectPaint. Entonces solamente voy a mostrar por la consola, que es le voy a explicar solo medio qué significa esto. Le está diciendo el sistema que con cada punto le está indicando muestre, porque out es como salir, ¿verdad? Entonces le está diciendo al sistema que haga una salida y que en esa salida imprima con un salto de línea, en este caso, digamos, lo que hay en el número 2 y que hay en el número 2 en este caso nos va a imprimir lo que es un 3 porque la variable B es un 3 porque en este momento lo que hay contenido en la variable número 2 es un 3. Entonces yo le estoy diciendo básicamente system.out, o sea, haga una salida y que en esa salida sea que vaya impreso lo que hay dentro de este paréntesis de acá y que en este paréntesis de acá vamos a ponerle ahora el número 1. Entonces Java lo que va a hacer es mostrarme en consola lo que hay guardado en la variable número 1 y que va guardado en la variable número 1 hay un 2 y en esta parte de acá donde dice run lo acaba de enseñar que hay un número 2. Ahora bien, un efecto práctico de las variables, bueno, pues que se pueden hacer, por lo menos las de tipo entero se pueden hacer sumas, ¿verdad? Aquí va algo clave que quiero explicarles, que tal vez se preguntaron algunos, hey, ¿cómo es que el ingeniero se da cuenta de que, de que nosotros copiamos, va? Y es que, aparte de que cada quien se le pudo haber ocurrido aquí nombrar esta variable número 1 o número 1, lo que proseguía, ¿verdad? No es lo mismo decir que a una persona puede ocurrirse guardar esta variable como número 1 o num 1 directamente. O sea, cada persona es un mundo, ¿verdad? Y hay muchas formas de hacer las cosas. Entonces, aparte de eso, de que obviamente encontrar como 5 veces que diga num1 las mismas, o sea, que todas las variables tengan el mismo nombre en 5 códigos, ya lleva una cosa, ¿verdad? Aparte, digamos, en el simple hecho de hacer una suma, si nosotros le decimos el número 1 más el número 2 en este momento acabamos de hacer una suma aquí. Estamos diciendo número 1 más número 2. Este, Entonces viene Java y dice, va, que, a mí, que quiero que me muestre la suma del número 1 más el número 2 y que hay en el número 1. Ah, hay un valor de 2 y que hay en el número 2, en la variable número 2. Más bien, ¿verdad? Que hay en la variable número 1 es esto y lo que hay en la variable número 2 es esto de aquí. Entonces le estoy diciendo que lo que hay ahí en esas dos variables lo sume. Entonces ahí viene y hace 2 más 3, 5. Y viene y si lo ejecutamos, ahora me va a mostrar la sumatoria de esos números, que es 5. Así es como funciona básicamente esto. Entonces hay miles de formas de hacer las cosas. Por ejemplo, yo puedo, aparte de hacer esto, le puedo decir, em, em, podemos crear otra variable tipo entero para el resultado. Y como va a ser un resultado, es conveniente llamarla variable resultado, o sea, que su nombre sea resultado. Em, porque no le voy a poner tampoco año, porque a mí de qué me sirve llamarle año si lo que yo voy a guardar ahí es un resultado. Entonces, lógicamente, un nombre apropiado es decirle que se va a llamar resultado. Entonces, a eso le vamos a decir que le va a dar el resultado es igual a la sumatoria de lo que hay en la variable número 1 más lo que hay en la variable número 2. Entonces viene Java y entra esta línea y dice, hey, aquí que hay, está la variable número 2. ¿Qué hay en la variable número 2? Ah, hay un 3. Entonces viene, aquí hay una suma. Y viene y dice Java, entonces hay una variable número 1. ¿Qué hay en la variable número 1? 2. Entonces yo tengo la sumatoria de la variable número 1 más la número. Perdón, tengo lo que es la sumatoria de la variable número 2 más lo que hay en la variable número 1. Entonces tengo una sumatoria de 2 y 3 básicamente. Y eso yo vengo aquí, me encontré un igual. Entonces me están diciendo que yo esta sumatoria la guarde en la variable resultado. Entonces el resultado es de tipo, la variable resultado es de tipo entero. Entonces yo vengo aquí y le pongo resultado
para que me imprima lo que hay en la variable resultado, me va a imprimir la sumatoria de esto, que es básicamente 5. Entonces creo que hasta acá voy a dejar esto. En el otro video, lo lamento mucho, había explicado otras cosas, pero creo que de momento son demasiado básicas y que de verdad si lo buscan en cursos, llámese programación ATS, llámese píldoras informáticas, llámese la Wikipedia de Ernesto, si ustedes se chequen esos cursos, los buscan en YouTube, les juro que les van a explicar 1000 veces mejor de lo que yo los acabo de hacer y todo lo que necesitan saber. O sea, realmente rebúsquense también por su propia cuenta, ¿verdad? Ah, de momento aquí lo voy a dejar, no voy a explicar una cosa que expliqué en el anterior, que es respecto a la concatenación. Busquen ustedes qué es concatenar en Java. Este, en resumen sería como decir concatenar es que digamos, le vamos a poner un texto aquí entre comillas, todo el texto, todo lo que sea texto en Java lo ponemos entre comillas, entonces le vamos a decir el resultado de la suma es dos puntos y le vamos a decir que eso, entre comillas, esto de acá es una cadena de texto. Entonces toda mi cadena de texto que lo concatene o que lo una concatenación es básicamente unir dos números. Entonces le estamos diciendo que me concatene mi variable resultado. ¿Y qué es mi variable resultado? ¿Y qué es lo que hay en mi variable resultado? Lo que hay en mi variable resultado es básicamente un 5, ¿verdad? Entonces, ese 5 viene Java y se lo suma a esta cadena de caracteres. Entonces ahora me va a mostrar el resultado de la suma es 5. ¿Ve? El resultado de la suma es 5. Así es como funciona la concatenación y ahí creo que un poco entienden la idea de cómo funciona también una salida. Esta es una forma de salida, una forma de mostrar algo. La otra forma que utiliza el ingeniero es un Json Paint, pero de momento no lo voy a tocar. Este video va a quedar hasta aquí para por lo menos comentarles qué es una variable de tipo int, cómo se utiliza y este varias cosas que tal vez no conocían, ¿verdad? Y como les digo, que si hubo algo en lo que me equivoqué o di un dato erróneo, por favor, hacérmelo saber. Sugerencias también son bienvenidas. Y voy a ver si le grabo otro video porque este ya está muy largo, pero es menos largo que el otro que había hecho, por lo menos. Este, donde donde toque las variables de tipo boolean, me falta la double y la char. De momento lo dejo hasta aquí y ya voy a ver si puedo grabar ahora mismo otro video con con esas otras variables porque todavía para colmo tengo que tocar lo que es el string. Ah, bueno, ya hasta aquí lo dejo de momento.